A veces hay historias antiguas que de repente resuenan con una fuerza increíble en nuestro presente, y la de hoy es una de esas, una lección brutal sobre cómo enfrentarse a esos desafíos que a primera vista parecen imposibles. Seguro que esa sensación nos suena a todos, ¿verdad? Estar de pie mirando una montaña que parece demasiado alta, demasiado empinada para escalarla. Pues la historia de hoy va precisamente de eso, y de cómo una perspectiva diferente de verdad puede cambiarlo absolutamente todo. A ver, pongámonos en situación. La parte gorda de la conquista, por así decirlo, ya había pasado. Cualquiera diría que era el momento de relajarse un poco, de tomarse un respiro. Pero no, el trabajo no estaba terminado. Quedaba lo más difícil, esos territorios fortificados en las montañas que todo el mundo prefería evitar. Vale, este es el plan para los próximos minutos. Vamos a ver quién fue ese guerrero sorprendente, de dónde venía su fe inquebrantable, cuál fue su increíble petición y, lo más importante, cómo todo esto conecta con los gigantes a los que nos enfrentamos hoy. Y terminaremos, claro, con una reflexión final. Bueno, pues vamos al lío. La tierra prometida se estaba repartiendo, y cada tribu tenía su parte y la responsabilidad de asegurarla. El problemón era que los enemigos más temidos seguían ahí, bien atrincherados en sus fortalezas. Y justo en ese momento, cuando harían falta los guerreros más jóvenes y fuertes para las batallas más duras, se presenta un voluntario. Su edad, 85 años. Sí, 85. No es, digamos, el perfil que uno se esperaría para esto. Su nombre era Caleb. Y ojo, porque en lugar de pedir una tierra tranquilita, ya pacificada para su retiro, hizo algo que dejó a todos con la boca abierta. Se ofreció voluntario para la misión más peligrosa, el desafío que todos los demás temían. Pero, a ver, ¿de dónde sacaba ese hombre esa confianza tan brutal? Para entender de dónde saca esa valentía, tenemos que viajar un poco al pasado. Su fe no era un arrebato del momento, para nada. Se había forjado y puesto a prueba durante décadas de espera. Mirad esta línea de tiempo, es que es alucinante. 45 años antes, Caleb había sido uno de los 12 espías enviados a explorar la Tierra. Por culpa de la incredulidad de la mayoría, su generación se pasó 40 años dando vueltas por el desierto. Luego, 7 años de batallas durísimas. Y durante todo ese tiempo, Caleb se aferró a una promesa que Dios le había hecho a él, personalmente. Y aquí está la clave de todo. 10 de los espías volvieron muertos de miedo hablando de gigantes, diciendo que a su lado parecían saltamontes, pero Caleb y Josué, bueno, ellos vieron otra cosa. Su informe era pura fe. No es que negaran los obstáculos, pero su foco estaba en el poder de Dios, y por esa fidelidad Dios le prometió a Caleb una herencia en esa misma tierra. Y con todo eso en la mochila, volvemos al presente. 45 años más tarde, Caleb se planta delante de su viejo amigo Josué, y no precisamente para pedir la jubilación. Va a reclamar aquella promesa. Y fijaos bien en lo que dice, porque es brutal. No dice si mis fuerzas me acompañan, o si todavía me veo capaz. No. Dice si el Señor está conmigo. Su confianza no estaba en su propia vitalidad, que por cierto con 85 años era increíble, sino en la fidelidad y el poder de Dios. Y esto es importantísimo. De verdad, podría haber elegido un valle fértil y tranquilo, y nadie se lo habría reprochado. Pero no. Pidió la región montañosa de Hebrón, justo donde vivían los gigantes que habían aterrorizado a la generación anterior. No lo hizo por chulería, sino para demostrar que las promesas de Dios son muchísimo más grandes que cualquier obstáculo. Y claro, todo esto nos lleva de cabeza a nuestro día a día, porque la historia de Caleb no es solo un cuento antiguo de guerra, es un espejo de nuestras propias batallas, las internas y las espirituales. A ver, nuestros gigantes de hoy en día a lo mejor no llevan espada y escudo, pero intimidan igual o incluso más. El miedo a fracasar que nos paraliza. La duda constante, esa vocecita que nos dice que no podemos. La comodidad de no arriesgar, de quedarnos en nuestra zona de confort. O esa sensación terrible de pensar que lo mejor ya ha pasado, que ya no hay futuro. El verdadero peligro para el pueblo de Israel en ese momento, pensadlo bien, no era tanto la derrota, sino la autocomplacencia. El conformarse con una victoria a medias. Y ese es un riesgo muy real en nuestra vida. Sentirnos satisfechos con lo que ya hemos conseguido, cuando todavía quedan nuevos territorios por conquistar. Entonces, ¿cómo se lucha contra estos gigantes de hoy? Pues la historia nos da una pista buenísima. Esto no va de ir por libre. Hace falta un equipo. La clave del éxito en aquel momento fue, sin duda, esta mezcla. La sabiduría y la perspectiva de los veteranos, unida al ímpetu, a la fuerza y a las nuevas ideas de los más jóvenes. Y todo eso, por supuesto, unido por una misma fe y un mismo propósito.
Esta frase es que lo clava, ¿eh? En lugar de un choque de generaciones, la clave es una alianza. Un equipo que es sencillamente imbatible, porque aprovecha lo mejor de los dos mundos, la perspectiva de la experiencia y la pasión de la juventud. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos ya al núcleo de la cuestión, a la parte que nos interpela, que nos habla directamente. Es que la fe de Caleb no era de sofá, ¿sabéis? Era una fe de acción. No se sentó a esperar que la montaña le cayera del cielo. Se levantó y dijo, dame este monte. Dios nos da las promesas, sí, pero espera que demos el paso de fe para reclamarlas, para conquistar el territorio que nos ha asignado. Y ojo a este detalle que a mí me parece una pasada. Cuando Caleb pide Hebrón, no está pidiendo solo un trozo de tierra. El propio nombre nos dice que lo que buscaba era una comunión más profunda, una amistad más fuerte con Dios, justo en el lugar donde habían caminado los grandes patriarcas. Y aquí está la gran lección, el titular de toda esta historia. Después de 45 años, la promesa seguía ahí, vigente, y a sus 85 años, la fe de Caleb estaba más fuerte que nunca. El cuerpo envejece, es ley de vida, pero el espíritu y la fe pueden renovarse cada día, no tienen fecha de caducidad. Así que la pregunta al final queda ahí flotando. Cada persona, cada generación, tiene un monte delante. Un desafío, un territorio por conquistar que parece imposible. Un gigante que nos da miedo. La historia de Caleb nos enseña que con la fe puesta en la promesa, y no en nuestras propias fuerzas, es posible pedir ese monte y además conquistarlo. Entonces, ¿cuál es ese monte para nosotros hoy?